día. Soy Amana. Es un otoñazo soleado hoy en Buenos Aires, un día de esos que uno agradece ser hijo del sol, hija del sol. Súper feliz de estar iniciando el cuarto episodio de La Mordida Tajante. Everybody's got a thing, but someone don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, baby, 'cause I'll be waiting by your side when you check it out. They say your style of life's a drag and that you must go other places. Damos inicio a este espacio robado al comienzo de la semana, que tiene como objetivo simplemente jugar un rato en relación al propio oficio, a la tarea. También abrir las puertas a conectar con otros mundos, no solamente con el espacio de clases o de investigación de la voz puertas adentro. El año pasado yo cumplí 20 años de tarea docente y de dar clases grupales en círculo, y incluso hubo una fiesta y todo acá en el estudio en Alta Paz. Y realmente siento que en toda esta vuelta y este giro espiralado, yo no paro de entusiasmarme en relación al estudio de la voz y a la investigación y al poder estar mirando algo en dirección a seguir creciendo y aprendiendo, pero con tanto amor. Me genera como mucho disfrute, y las voces en general me traen una emoción tan profunda cada vez que me encuentro con alguien nuevo o que aparecen nuevos formatos de estudiar, de entrenar, de practicar, de descubrir todos los maravillosos misterios de la voz humana. No paro de asombrarme de cuánto más puede haber de ese otro lado, y cada voz que llega trae una información. Yo digo que cada voz que llega a los círculos, o cada vez que yo entro en un espacio en donde vamos a trabajar la voz con otros, es como si arrancara otro posgrado, ¿no? Porque cada voz trae un mundo, un territorio que ni siquiera esa misma persona conoce en su completud. Entonces es como un territorio de preguntas y como si fuese un planeta inexplorado. Incluso sucede a veces con voces que vienen entrenadas. Siempre que uno cambia la perspectiva, el punto de vista, o cambio las preguntas, y las respuestas pueden ser otras, ¿no? Entonces es muy lindo también trabajar con personas que vienen de otros entrenamientos y que de repente, cuando cambiamos el lugar desde donde nos ponemos a escuchar, también cambia la mirada que uno tiene y la propia escucha que uno tiene sobre sí mismo y sobre lo que sabe, sobre lo que queda todavía por descubrir. La mordida tajante es eso, es una puerta que se abre con otros desconocidos y desconocidas para que nos hagamos preguntas, para que aprendamos juntos, juntes, en relación a la voz humana, que para mí es un territorio infinito de maravillas y que me enseña permanentemente cómo puedo mirar aún más profundo, cómo puedo escuchar aún más sutil, cómo puedo accionar aún más certeramente, y cómo puedo también, esto me di cuenta hace unos años, dar clases, escuchar las voces de otros. A mí, en lo personal, me ha hecho poder querer, poder amar formas humanas que jamás hubiera podido querer de otro modo. La voz me trae siempre un estado de mucha verdad y me invita a aceptar amorosamente todo lo que sucede ahí, como una posibilidad y como un punto de partida. Me hace entenderme, me hace tenerme paciencia, esperarme,
me hace decirme la verdad, trabajar con la voz. En fin, para mí es un espacio de pasión y de mucha humanidad. Hoy tenía ganas de, el lunes pasado traje este River Boca de desafinados y versus afinados, afinadas versus desafinadas, y cómo eso puede transformarse en la excusa perfecta para no hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando ese texto en general viene desde afuera o vino desde afuera y uno lo creyó pasivamente y nunca nos preguntamos si eso era realmente tan taxativo o había posibilidades de cuestionarlo. Y hoy traigo como otra pastillita que me parece hermosa como de poner en la lupa, que tiene que ver con el ritmo propio, el propio ritmo al cual hacer las cosas. Y acá voy a traer ya a mi maestra Iris Iñazú, la he nombrado desde el capítulo 1 porque es mi mentora, es una de mis grandes mentoras y alguien que me enseñó a escuchar, o me enseñó que escuchar era otra cosa. También la voy a citar a ella en un ratito, pero traigo otra gran maestra. Yo tengo la inmensa fortuna de haber transitado espacios de aprendizaje con maestros y maestras de un nivel muy, muy superlativo y que hacían de su arte un camino de vida, hacen de su arte un camino de vida y hacen del enseñar un arte. Y estoy hablando de Isa Soares, maestra de danzas afro, de hecho precursora de las danzas afro aquí en Buenos Aires, fue la primera persona que trajo a Buenos Aires la danza afro, ella es baiana. Yo tuve la inmensa fortuna de pasar por sus aulas en varios momentos, en varias etapas. No hice tanta profundización como hubiera necesitado, sinceramente, por cosas de la vida, viajes, etc. Pero sí transité su maestría lo suficiente como para intuir la inmensidad que porta su saber, su ser maestra, y cómo, como todo lo que viene de África, trae algo esencial, nos recuerda lo indispensable y que eso esencial e indispensable tiene un aspecto de cierta cotidianidad y simpleza y por adentro es un misterio insondable. Para mí, bueno, algún día voy a hacer uno o dos o tres o los que pueda y los que ustedes aguanten vivos en relación al mundo de África, que bueno, es para mí una pasión aparte. Isa trajo las danzas afro a Buenos Aires por primera vez. Todas las personas que empezaron ese mundo de bailar danzas de orillas y energías de la naturaleza a partir de esta cosmogonía fue de su mano. Y ella decía algo como la base sin la cual no se podía empezar, y ella decía: yo trabajo con el sí. Y a partir de allí empezaba su forma, sus consignas, sus propuestas. Yo trabajo con el sí. Automáticamente te traía la pregunta de si vos estabas en esa energía de sí o no. Y también habilitaba la posibilidad de que la respuesta fuese internamente escuchar el no. De hecho, yo muchas veces en sus clases pude percibir con claridad como adentro mío había partes que sí, partes que decían sí, que ya estaban ahí conmigo, y partes que decían que no. Entonces, trabajábamos en dirección al sí, ¿no? Y también había un límite, o sea, había que tener cierto sí ya dado para empezar a trabajar, porque ella no podía poner todo tu sí, digamos, te invitaba a que vos dijeras que sí. Bueno, eso fue para mí fundante, porque el percibir los propios no me trae una mirada de mí misma mucho más íntegra, que no es
me sale o no me sale, es fácil o es difícil, tengo condiciones o no tengo condiciones, sino es cómo están dialogando adentro mío todas las partes involucradas al momento de aprender, al momento de que algo me salga bien, al momento de poder superar mis propios límites. Y la voz es tan buchona, que una de las cosas que se encarga de transmitir es todo lo que en mí dice sí y todo lo que en mí dice no. Isa lo hace a través del cuerpo, ella es una experta lectora de cuerpos y en la danza de las personas logra percibir las energías de la naturaleza, las cualidades anímicas y todos los sí y los no que porta esa humanidad, ese cuerpo, ese ser. Ella tiene ese don de leer los cuerpos y los movimientos. Y ahí vuelvo a Iris, esta maestraza de la voz, que así como Isa lee el cuerpo, Iris lee la voz y escucha lo que nadie escucha. Y te trae, o me ha traído, la dimensión del escuchar y cómo estos sí y estos no internos pueden a veces jugarnos tantas trampas, ¿no? O sea, hacernos tantas zancadillas. Y ahí ayer me acordaba, cuando pensaba en el vivo de hoy, en algo muy marcante para mí, que una anécdota de cuando yo estudiaba con ella, cuando yo entrenaba los primeros años como cantora, con Iris, el canto esencial. Yo ya venía de estudiar un montón de años otras técnicas, empecé a estudiar a los 15, 16 años, a tomar clases de canto y me encontré con esta otra metodología a los 27, 28 años, con lo cual fue como muy, muy desafiante en su momento, no solo el cambio de técnica, sino el cambio de paradigma. Al punto tal de que me quedé difónica varios meses, ¿no? Y tenía un shock interno tan grande que no entendía qué es lo que sabía, qué es lo que no sabía. Y hoy ese no entender me parece oro. Digo, qué bueno que pude entrar en ese no entiendo, porque pude empezar a sentir la gran cantidad de contradicciones internas que tenía mi voz y mi ser, aún sabiendo hacer bastantes piruetas en ese momento. Hay un vecino mío que está justo haciendo ruido. Esto es también parte del vivo, ¿no? Bueno, así que no sé si se escuchará, espero que no tanto. Una vez recuerdo en una clase grupal, entrenamiento grupal, me tocaba a mí hacer un ejercicio individualmente y adelante de todos mis compañeros yo empecé a intentar hacer el ejercicio que ella me proponía, que no era para nada complejo. Digamos, era desafiante, pero no era complejo. Era posible para mí. En ese momento de mi camino de la voz. Gracias, Ale, gracias. Y yo lo empiezo a intentar una y un millón de veces y el ejercicio no me salía, no había manera. Y bueno, ya me empecé a enojar, todos mis compañeros esperándome y yo entrando en una zona oscura. Iris para todo, detiene el piano y dice, para. Vamos a una pregunta esencial. Esto que te estoy pidiendo, ¿vos no lo podés hacer o no lo querés hacer? Y yo, gracias al cielo, en ese momento pude no enojarme con lo que ella me estaba diciendo, logré escuchar lo que ella me estaba preguntando y me permití esa habilitación que ella a la que me estaba invitando, que es la de escucharlo todo, no solamente lo que yo quería que sucediera como respuesta, sino lo que realmente estaba sonando dentro mío, y claramente, y le dije, yo no quiero hacerlo. Y ella me dijo, fenómeno, perfecto, lo esperamos, todo lo que él necesite. Vamos a esperar a este sonido, a este ejercicio, todo lo que lo necesite. Nunca en la vida me voy a olvidar eso. Voy a contar otras cosas en el transcurso de los lunes que nunca me voy a olvidar, no porque sean mías, sino porque creo que son perlas, creo que son partes del proceso del aprender y el enseñar, que son perlas y que son oportunidades de oro que tenemos para salirnos de esos lugares resultadistas, efectivistas y en los que cumplimos para
una nota, para una opinión ajena, pero realmente no está calando hondo eso dentro de nosotros. Ese momento en el cual yo pude decir no quiero hacerlo, me trajo en el tiempo esta coincidencia con lo que Isa compartía de yo trabajo con el sí, lo importante que es trabajar con el sí y lo importante que es registrar qué partes de uno adentro están diciendo no, a la par de que hay otras partes diciendo sí, y cómo eso a veces trae una contradicción interna, una polirritmia que no siempre es tan evidente. Porque a veces hasta yo misma no tengo idea que tengo tanta contradicción y simplemente me encuentro con que algo no me sale o me cuesta o demoro en hacerlo. Entonces esto del propio ritmo de cada uno, cada une para hacer las cosas se vuelve una llave de oro. Y sin dudas todo lo que tenga adentro mucha contradicción, tiene mucha información genuina, tiene mucho valor, ahí hay cosas importantes sucediendo. Es un misterio, o sea, me van a escuchar muchas veces decir la palabra misterio, porque yo no sé si hay algo que le venga tan bien a la voz humana como misterio. Es un territorio misterioso, invisible, impredecible. La vez pasada yo contaba, o nombraba esto, ¿no? Es este bicho a mitad de camino entre el cuerpo y la mente. ¿Alguien podría decir que podemos entender la mente humana? Ni remotamente. O sea, y en relación al cuerpo físico, seguimos descubriendo maravillas año tras año en cómo hay cosas que son aún más maravillosas de lo que imaginamos. Entonces la voz, como este resultado, este encuentro entre la mente y el cuerpo, no puede menos que ser un misterio. Y no solo es un misterio en sí mismo, sino que además en cada persona es un misterio en sí misma. O sea, es un misterio, cada voz en ella misma es un misterio. Y el ritmo al que develar, al que ir acercándose a ese misterio, es impredecible y no tiene que ver con las condiciones previas que esa persona tenga o que esa voz ya haya transitado. Muchísimas veces las personas que más entrenamiento vocal tienen son las que tienen los misterios menos develados, porque muchas veces entramos por el lado de la destreza, del objetivo de lograr hacer cosas. Y hay tanto por oír debajo de esa pirueta, hay tanto por oír debajo de ese logro inmediato, que me paso por arriba un montón de variables que son materiales de oro a la hora de trabajar la voz. Cuando yo hablo del propio ritmo, digo, cada persona tiene su timing para ir acercándose a eso que puertas adentro es tan valioso, que es la memoria de su respiración y la frecuencia a la que vibran su mundo emocional, su cuerpo y sus ideas. O sea, es un baúl demasiado valioso como para que eso sea tan rápidamente descubierto. Entonces, cuando algo no sale o cuando alguien no entiende o cuando algo resulta difícil o cuando una voz no logra avanzar o salir de ciertos patrones complejos, a veces ese patrón complejo puede ser la vergüenza, por ejemplo, o puede ser, como contaba yo el lunes pasado, la desafinación, o como puede ser la estridencia, la disfonía desde ya, la falta de musicalidad, la apatía, la tristeza, la falta de expresividad. Estoy hablando como si fuese, bueno, qué cosas yo digo, en dónde investigar la voz, practicar, entrenar la voz puede llegar a tener un sentido de interés, ¿no? Entonces ahí me encuentro con que cuando ingreso en ese síntoma, en ese diagnóstico, tengo un ser humano con un montón de ritmos internos ocurriendo al mismo tiempo. Algunos ritmos conocidos por esa persona y otros ritmos no develados todavía.
Yo a veces puedo querer algo, como les contaba de ese ejercicio que hice con mi maestra, puedo desear algo, pero adentro algo mío no lo desea o no lo quiere o no lo puede desear con tanta claridad porque le da pavor o porque tiene un gran enojo adentro o porque tiene un silencio crónico, algo que no logra salir de ahí. Y es muy interesante cómo a veces esos lugares de nuestros cuerpos físicos, emocionales y mentales son tan específicos. Ustedes se van a reír, pero muchas veces hay personas, y esto también por supuesto me incluye porque yo he pasado por esas situaciones también, que trabajamos el registro de alguien y hay un lugar del registro en donde la persona desafina, un lugar, por ejemplo en el centro del pecho, es muy común. La desafinación no ocurre ni en los agudos ni en los graves, ocurre en el centro del pecho, que es donde están las turbulencias de la voz hablada. La lógica diría que tal o tal o tal ejercicio combinado o tales dinámicas o tales propuestas respiratorias son la solución para eso. Y seguramente haya un camino en esa dirección. Pero ese material dialoga con los ritmos de esa persona, que siempre son un misterio, incluso porque van cambiando a lo largo de la vida, pero sobre todo porque nos vamos enterando con el trabajo esa polirritmia interna, y eso hay que darle tiempo. O sea, nadie puede escuchar apurado. Si yo te pido un resultado y no te estoy escuchando y no te estoy proponiendo que te escuches, es muy difícil que ese resultado tenga que ver con vos. Va a tener más que ver conmigo y mi demanda. Entonces, los ritmos de cada persona para lograr las cosas son un templo sagrado. Es decir, si hay algo a lo que nosotros, los maestros, voy a decir que hago con los deditos entre comillas porque esto tiene versión podcast. Digo nosotros los maestros porque realmente uno es el que tiene la función de escuchar ahí, ¿no? O sea, maestros somos todos los involucrados, involucradas. Si hay alguien que sabe en relación a ese ritmo propio, es la persona que lo está intentando y sabe en esa forma del saber, que es que a veces hay partes de ese saber que ya están develadas y partes que no están develadas. Entonces, no sé si seré clara hasta aquí, pero lo que quiero transmitir es cómo es de importante como una herramienta al momento de abrirnos a cantar o a entrar en contacto con nuestra voz, con la belleza de nuestra voz, con la salud de nuestra voz y con el placer que habita nuestra voz, cantada, hablada o en silencio o gritada. Es ese respeto a los ritmos internos para ir conectando con la posibilidad de que esos lugares se abran. Los lugares ya existen, los lugares expresivos, el pulso expresivo, el latido ya existe, somos ese latido en esencia, y necesita ir encontrando el caminito, el túnel que le permita expresarse. Y a veces va por un lugar y ese túnel está ocupado, entonces tiene que ir por otro. Y hay algunos túneles que nos resultan más cercanos y otros túneles que nos resultan más misteriosos, más intrincados. Por supuesto que esto tiene que ver mucho con cómo yo me he ido conformando como ser humano desde la panza de mi mamá, porque el oído es el primer sentido que se activa y yo escuchaba un montón de cosas adentro de la panza de mi madre. Y porque además escuchar es mucho más que escuchar por acá. Escuchar es captar, es absorber, es percibir. Y somos unos tremendos radares, ¿no? Desde el minuto cero. Todo esto, esta información que somos tan compleja, tan maravillosa, tiene que ver con el ritmo al que vamos pudiendo lograr las cosas. Y yo como maestra, como decía, o como guía, como escuchante, tengo que ante todo dar lugar a ese no entiendo o no entendemos por qué no ocurre, o no entendemos por qué demora, o no entendemos qué es lo que está necesitando,
Porque por ahí lo que está necesitando es cambiar una consigna, pero también por ahí lo que está necesitando es que le des más tiempo para que adentro todas las partes se ordenen para permitir ese movimiento. El ritmo al que cada persona hace lo suyo va a depender de cuánto tenga en eso involucrado y cuán ordenadas y coherentes internamente estén esas partes para poder reunir toda esa fuerza y producir el movimiento. En general, por supuesto hablo por mí en primera persona y en muchas almas que me ha tocado escuchar y conocer, venimos más desordenados que ordenados. La vida se encarga de desordenarnos y es un poco nuestro gran desafío, ver cómo hacemos, no para ordenarnos en el estricto sentido de la palabra, sino ir encaminándonos hacia nuestra plenitud, nuestra versión más expandida. Yo no sé ustedes, pero a mí la vida no ha hecho más que mostrarme todo lo que yo tengo por ordenar en mi vida, digamos, desde las cosas más básicas y cotidianas hasta las cosas más espirituales y profundas, hasta las cosas más soñadas y creativas, hasta lo más pragmático. Y la voz me cuenta de todos esos tiempos y destiempos, de todas esas contradicciones que hay entre lo que pienso y lo que respiro, entre lo que respiro y lo que siento, entre lo que siento y lo que puedo decir, entre lo que soy capaz de habitar, cuánto puedo habitar de todo lo que siento, cuánto puedo encarnar lo que siento. Yo siempre digo, uno puede cantar solo lo que se atreve a sostener. O sea, no puedo cantar más que lo que me atrevo a sostener. ¿Y cuál es el tiempo, el ritmo al cual voy a ir fortaleciéndome para sostener cada vez más? Es imposible de saber. Por eso a veces me resulta tan difícil pensar en un proceso que alguien realice, por ejemplo, en un ciclo anual, ¿no? Porque un ciclo, ya sea en una institución o en forma particular, de marzo a diciembre, para cada persona puede ser algo completamente distinto. O sea, pueden ser puntos de vista que no tengan ni punto de comparación. Para alguien un ciclo de marzo a diciembre va a ser una realidad absolutamente posible y para alguien va a ser el primer paso de preguntarse a ver si es eso lo que está dispuesta a habilitarse como posible. Y también las sorpresas en el medio. Por ahí alguien que llega a entrenar su voz o a abrir su voz y se piensa que va a ser algo dificilísimo y lo empieza a hacer y de repente se queda boquiabierto, no puede entender la maravilla, cuánto más fácil eso es de lo que pensaba. Y por supuesto al revés, el que viene sintiendo que es el espacio dominado y de repente nada de dominado. Cuando yo empiezo a integrar un poquito más de profundidad a la experiencia, me empiezo a trabar en el 1, 2, 3. ¿Y cuánto estoy dispuesto a observar que me trabo tan en el comienzo? También es parte de los ritmos. ¿Cuál es el ritmo al que estoy pudiendo escuchar lo verdadero, lo cierto y no lo que yo quisiera que suceda? El ritmo de cada persona para mí es una belleza y conectarme con esa, bueno, respetar, podría decir, el ritmo de cada persona en el proceso de ir logrando y por supuesto ir entendiendo cuál es mi ritmo al que puedo ir creciendo y avanzando, para mí se transforma en un sentido de la vida en sí mismo. Me parece sagrado el ritmo de cada persona y sin dudas es clave a la hora de que algo funcione, porque nadie que se sienta apurado o cancelado o nadie que se sienta que no estás escuchando su necesidad, digamos, la necesidad del ritmo al que necesita ir, va a poder encontrar su propio pulso.
Es muy importante el respeto al ritmo al que vamos pudiendo hacer las cosas. Y no quiero decir abandonarnos en el no puedo eternamente, para nada. Eso justamente sería también parte de escuchar cuál es el ritmo al que estás necesitando ir, no al que estás yendo, ¿no? El otro día di algunos ejemplos y me parece que está bueno, que el ejemplo trae la frescura, ¿no? de comprenderlo. Me anoté acá 3 que me acuerdo. Por ejemplo, me acuerdo de una alumna hermosa, cantora, tremenda, tremenda, bella, jovencita. Yo ya era bastante más grande que ella cuando ella empezó a tomar clases. Que cuando vino era un campo florido de maravillas. Era súper afinada, con una voz hermosísima, súper musical. Componía ya sus canciones, tocaba varios instrumentos, además de ser bellísima personalmente y físicamente y su alma mega, mega luminosa. Y había una sombra ahí que yo no lograba develar, ¿no? al comienzo, y mi pregunta hacia mí misma era, ¿qué necesita ella de mí? O sea, ¿qué es lo que ella viene a buscar, ¿no? Y empezamos a trabajar y en algún momento ella contó, cosa que yo no sabía hasta ese instante, que su papá era un músico muy famoso. Algo que no contó al comienzo, porque no era algo que le resultara facilitante. Y ahí hubo un antes y un después, porque claramente ese apellido pesado, que ella no usaba, era un ritmo determinante, era un elemento que modificaba mucho esa constelación de sus otros ritmos. Entonces había partes de su canto, de su voz, de su existencia, de su mundo creativo que iban rapidísimo, y el espacio de salir hacia afuera necesitaba otro pulso, porque era demasiada contradicción entre la velocidad interna y el milímetro a milímetro que ella necesitaba para ir encontrando su espacio ahí. Fue muy hermoso haber podido sostener juntas ese destiempo y cómo era tan importante que yo pudiera escuchar todos sus ritmos. Y incluso el ritmo que no era el que la voz en apariencia podía lograr, es decir, ella lograba muy rápidamente las cosas, pero al momento de adueñárselas, el ritmo no era el mismo. Y ella necesitaba que yo la esperara, todo lo que ella necesitaba. Y a mí me pareció maravilloso poder darle el tiempo que su contexto familiar no le había podido dar, porque en su casa la música ya era un lugar que funcionaba hacia afuera, ya era un lugar en donde el estímulo era casi excesivo y donde estaba ya todo dado. Los ritmos de la familia y el propio. Otro ejemplo que me vino también que me anoté, otra alumna hermosa, cantora, no me gusta decir alumno, pero no sé cómo decir, cantores, cantoras. Otra mujer hermosa, unos años menos que yo, caminos bien parecidos, ella desde el teatro y yo desde la música, una tremenda actriz, con una voz preciosa, preciosa, un terciopelo, que llegó al espacio diciendo yo no sé cantar. Yo la escuchaba, bueno, fenómeno, empecemos. Y cuando empieza a cantar, era una persona que era el canto mismo. Alguien que tenía un nivel de dominio de su voz muy, muy avanzado. Y a mí me costaba entender que ella me dijera yo no sé cantar o la voz es un lugar inexplorado y yo no sé cómo se hace.
Porque cuando yo la escuchaba, le daba un ejercicio o escuchaba una canción o hacíamos alguna dinámica, ella lo hacía a una velocidad increíble y de una manera muy hermosa. Y yo ya tenía que corregir casi detalles. Entonces, si yo me basaba en relación a los resultados, lo que tenía que corregir era muy poco. Tenía como que decirle, bueno, está perfecto eso. Pero ella me vino a pedir a mí empezar de cero, digamos, que yo le dijera todo, como si alguien ya lo supiera, pero me viniera a decir, mira, yo necesito pasar por el preescolar, por el primer grado, por el segundo, por el tercero, no importa que ya lo sé, yo necesito pasar por todos esos lugares. Y por suerte yo pude escuchar esa necesidad y domar a mi oído el que todo el tiempo decía, qué bien le sale. Y tuve que empezar a escuchar ese ritmo interno del canto que todavía no logra saber cómo es en realidad, que todavía no se conoce a sí mismo. Y no importa si ya lo logra hacer, pero internamente va muy atrás la autopercepción. Y es muy hermoso acompañar eso, porque es como si tuviera que uno encontrar el mejor lugar a donde ubicarse para poder darle lo que el otro está necesitando, que es qué tipo de escucha necesitas, no qué resultado lográs y a qué velocidad. Hermosa ella, que tanto lo que me enseñó, tanto lo que me enseñó. Y un último ejercicio, yo no sé, esto no tiene, sí, más o menos vamos bien con el horario. Última, hermosa. Después tengo también de una, pero bueno, son muchos ejemplos, si no se me va a ir el tiempo. Otra queridísima circulante de la voz, que la amo con pasión. Seguimos muy en contacto, aunque ella no vive en Buenos Aires. Maestra jardinera. Con una voz muy aniñada, pero que yo siento que eso no tiene que ver con su oficio, sino estoy segura que esa voz ya era así antes de ser maestra jardinera. Una voz muy, muy frágil, muy cerquita de la infancia, ¿no? Como incapaz de gritar, incapaz de subir el tono. ¿Vieron esos niñitos, niñitas que les tenés que hablar muy, muy, muy suavecito porque se asustan rápidamente, se emocionan muy rápidamente? Una persona que está muy cerca de su emoción, tiene como las aguas a flor de piel y su voz lo cuenta, tiene una cercanía con la vulnerabilidad. Que lejos de ser una debilidad, yo siento que es un gran don, es capaz de escuchar lo frágil, ¿no? Como si fuese esa florcita ínfima, que por ahí los que somos más bestias, yo me encuentro dentro de ese equipo, de gente que por ahí a veces entra medio intempestivamente y se lleva puestas las flores de una manera bestial. Bueno, ella escuchaba y veía todas las flores, escucha y ve todas las flores, y escucha y ve lo que muchas veces yo no, que es lo pequeño, el detalle, una persona de detalles, con una voz muy debilitada y muy poco confiada, y un cuerpo físico más bien frágil. Y la voz del aula con niños había traído una inmensa disfonía, al punto tal de que por momentos a veces se le dificultaba su tarea cotidiana, docente. Perdía la voz antes de entrar al aula y por supuesto que no podía ni soñar en cantarle a los niños, era imposible. Bueno, empezamos a hacer un trabajo, por supuesto, al principio desde el cuerpo, de que el cuerpo empezara a recordar la fuerza que es, de la que es capaz. Hicimos un trabajo maravillosamente a cuentagotas, era por goteo. El ritmo al que ella podía ir avanzando era muy lento, entre comillas, porque ella necesitaba ir muy de a poco, porque era demasiado lo que se le movía.
al punto tal de que muchas veces ella iba como en un ritmo paralelo en la clase. Pero su alma es de un nivel de sintonía que ella todo el tiempo entendió que ese destiempo, incluso de que había veces que parte de la clase seguía haciendo una cosa y ella frenaba mucho antes o ella hacía solo una parte, en ningún momento a ella le resultó eso un peso a su espíritu, porque ella entendía desde el fondo de su corazón que esa lentitud o que ese goteo era indispensable. Y yo siento una profunda comunión con ella, porque nos entendimos desde el minuto cero. Ok, vamos a ir a ese ritmo por goteo y no hay ningún apuro. No hay apuro, ¿dale? Sí, ok, dale. Entre las dos pudimos escuchar que ese no hay apuro era fundamental para poder empezar la tarea de reconstrucción. Ella pudo no solo cantar en el aula, sino que empezó a enseñar a sus alumnos ejercicios rítmicos y los hacía ordenar en la ronda a los niñitos chiquititos con ejercicios de zapateo. Entonces me mandaba videitos diciendo, mira lo que les hice hacer hoy a los chicos, y les adaptaba los ejercicios de las clases, los ejercicios rítmicos, a sus alumnitos de 2 años para que no hicieran lío y se ordenaran en ronda más rápido. Y ella no tener que gritar, y los niños no ponerse de mal humor. Bueno, fue tan maravilloso el trabajo con ella que no solo recuperó de una manera tremenda la capacidad vocal, sino que además para mí ella es una maestra inmensa, una maestra de los tiempos, una maestra del ritmo, una maestra de la escucha del propio ritmo y de cómo la única manera de que esa voz se restituyera en todos sus campos era respetarle los tiempos. Como el respetarle los tiempos es una cura en sí misma, es una técnica en sí misma, es una reparación histórica, es una reparación energética, y que siempre que voy por ese lado, la voz se despliega, la voz canta, la voz expresa y la voz se fortalece y regresa a esa fuente que ella es, que es una fuente de fuerza, de potencia, de belleza y de alegría. Bueno, ya está, cualquier hora, medio me pasé, hoy ya es un poquito más largo el asunto. Espero de corazón que sea nutritivo, interesante para alguien todo el tiempo. Cada tanto me vienen los flashes y digo, ¿a quién le interesará esto que yo estoy contando? Ojalá que sea para algunos una invitación a escuchar un poco más allá, a escuchar también lo que no se escucha tan a la ligera, a que podamos darle a la voz el lugar de esa tecnología maravillosa que es, porque la voz es una tecnología que es increíble y que si nos acercamos a ella con deseo, con respeto y con profundo interés de conocernos, es una fuente inagotable de tesoros. Hasta aquí la mordida tajante número 4, la de hoy, que tenía este tema, el ritmo propio. Es otoño soleado en Buenos Aires y un día hermoso para caminar haciendo ruidito con las hojas. Gracias a cada uno, cada una que se sintió hoy convocado. But just don't you feel so bad when you get fooled by smiling faces. Don't you worry about a thing, no, no, don't you worry about a thing, baby, 'cause I've been staying by your side when you check it out, not a Me olvidé de una.